dos o tres con alegría y con fe, cantemos juntos, aleluya al Rey. Dos o tres en armonía, gritaremos todo el día, aleluya al Rey. Dos o tres. Bendiciones, soy Milka Cabrera y esto es Dos o Tres Reunidos. Si cuando adolescente esta era tu canción, Joven, tú eres joven, audaz, impetuoso y elegante. o si al contrario escuchabas esta canción, Sé que es muy fuerte el dolor, pero hoy te dice Dios que a tu lado Él déjame está. decirte que, bueno, mejor actualicemos esto. Hoy en Dos o Tres Reunidos hablaremos de la generación actual, sus características y cómo evangelizar a esta generación. Para esto conversaremos desde Queens, Nueva York, con una gran joven. Ella es líder y maestra en la congregación Arca de Jehová. También es graduada de psicología, pero lo más importante es que es temerosa de Dios. Me complace en recibir en Dos o Tres Reunidos a la psicóloga Eloidi Oviedo. Bienvenida, Eloidi, a Dos o Tres Reunidos. Dios te bendiga mucho. ¿Cómo tú estás? Dios te bendiga más, Milka, por la gracia del Señor estoy bien. Muchas bendiciones para ti y todas las personas que más adelante puedan ver este video. No, Eloidi, ¿dónde es que tú te encuentras? Porque yo te veo allá en un fondo lindísimo. Yo para este video me fui súper lejos, como puedes ver aquí atrás. No, y tú estás aplicando lo que es la nueva generación, la nueva tecnología. Para no quedar... Exacto, para poder hablar de este tema tuvimos que sumergirnos, entonces. Sí, para no quedarnos... Estamos en... Eloidi, para definir lo que es generación, ¿qué podríamos decir? Sí, para empezar debemos definir qué es generación, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de generación, nos estamos refiriendo a un grupo de personas de la misma edad. Por ejemplo, Milka, yo no sé tu edad, pero yo tengo la idea de que tenemos edades similares, entonces, por ende, tú y yo pertenecemos a una misma generación. Yo creo que somos de la misma edad. Sí, o sea, se nota. Sí, se nota. No me preguntes esa edad porque tú no vas a decir la tuya, ¿verdad que no? No, eso estaba en el guión, no, ¿verdad? No, a mí me pregunto mi edad y yo relajo mucho con mi edad. A ver si ¿Qué puede hacer? A mí me encanta hacer eso, y mayormente las personas nunca logran dar con mi edad porque por la gracia de Dios me ven más joven de lo que realmente soy, entonces. Gloria a Dios, amén. Sí, generación es eso, conjunto de personas que tienen aproximadamente la misma edad. Ok. Entonces, nuestra generación es la generación millennial. Hay una confusión con eso de las generaciones. Me gustaría como que tú aclararas eso. Sí, fíjate, Milka, que muchas personas creen que la generación de hoy en día o la actual es la generación millennial a la cual pertenecemos tú y yo. Pero la actual generación es la generación Z o la generación post-millennial o los centennial. Son aquellas personas que nacieron a finales de los años 1990. Podríamos decir, algunos datan de 1995 o principios del 2000. Estamos hablando que la actual generación son aquellas personas que rondan en las edades de entre 20 a 25 años. Una población que es muy importante porque es gran parte de la población mundial, corresponde precisamente a la generación de los centennials o generación Z. Ok. Entonces, ¿cuáles serían las características específicas de la generación Z? Ok, bueno, yo voy a mencionar algunas, pero podríamos mencionar muchísimas otras, pero sin lugar a dudas, una principal o una de las mayores características que tiene esta generación es que no conciben sus vidas sin los smartphones o los teléfonos inteligentes. Es una generación que ha nacido en pleno auge de la tecnología, y pues son excesivamente dependientes de la tecnología, de sus teléfonos, del internet, no conciben sus vidas sin estar conectados todo el tiempo, la mayor parte de sus vidas, inclusive
es gran parte de su vida, de su personalidad, está ligado a las redes sociales, está ligado a cómo ellos se presentan a través de todas estas redes y pues pasan la mayor parte del tiempo, se dice que de 6 a 10 horas conectados al Internet. Pero también algunos dicen que hay estadísticas que demuestran que personas menores de 23 años que pueden pasar todo el tiempo, es decir, las 24 horas conectadas al Internet. Entonces, totalmente no conciben sus vidas sin estar conectados a las redes sociales. Esa dependencia. Esa dependencia, sí. Y que es una dependencia excesiva, perdón. Entonces, eso es una de las características más distintivas de esta generación. Okay. Otras características que también deberemos de mencionar es que son muy emprendedores. Nosotros como millennials, o bueno, sí, yo como millennial porque Milka no se sabe. No se sabe. No se sabe. Pues somos emprendedores, pero ahora vemos que en esta nueva generación ya personas menores de 30 años, hablando de esta nueva generación, ya a corta edad, sus 20, tienen sus propias marcas registradas, empresas propias, o que están en este campo que se ha abierto tanto de los influencers e youtubers. Y pues vemos que son bien emprendedores, tienen muchísimo acceso al conocimiento. Por eso vemos que también es una generación que tiene mucho más oportunidades que generaciones pasadas. Son generaciones que están en las universidades. También es una generación que es más autodidacta, que aprenden por sí solos. No necesitan tanto la guianza, la dirección de otros para aprender. Son una generación que es muy crítica. Una de las características que más sobresalen de ellos, que no sé si Milka más adelante vean este programa y decía, nos llamaron que somos criticones. Sí, es una generación que... Son críticos. Que critica mucho, sí, critica mucho. Es una generación también que le gusta la inmediatez. Aquí aplica rápido, lo que tú me vayas a decir, dímelo rápido, exactamente. Hazme la historia larga, corta. Vemos que ellos sustituyen mucho, en esta generación se sustituyen mucho las palabras por un sticker o por un emoticón. Tienen su propio lenguaje, un me gusta o un no me gusta. Entonces vemos que el lenguaje de ellos es como nuevo y más corto. Entonces lo que le vayas a decir, tienes que decírselo de una manera pues rápida. No solamente le gusta la inmediatez en el sentido de las cosas rápidas, sino que también a la hora de tú comunicarte con esta nueva generación, tienes que tratarlo de hacer de una forma rápida, precisa, inmediata. Nosotros estamos, mira, que ni somos tan de esta generación, pero también nosotros somos muy influenciados por todo esto. Claro que sí. Sí, si te das cuenta, generaciones, por ejemplo, mis mayores, mis padres o tíos, o todo lo que te quieran decir, aún sea, llegaste a la casa, es una llamada. Pero la generación de hoy es todo por mensajes, todo por un sticker, todo por un emoticón. Entonces, sí, lo que vayas a decir, dilo rápido y de manera corta. Y de manera corta, abreviada, bastante. También sabemos que estamos viendo una generación que es muy individualista y muy egocéntrica. Es muy relativista, donde nosotros, por ejemplo, nuestras generaciones pasadas hemos sido criados de una manera pues donde teníamos más respeto por las autoridades. Esa nueva generación tiene cada vez menos fe en las autoridades y pues no existe mucho para ellos lo que es el blanco y el negro, lo que es, vemos que que en esta nueva generación nosotros no podemos decirle simplemente esto es blanco y esto es negro. Y algo muy importante acerca de esta nueva generación que a mí me llama mucho la atención es que es una generación que también está viviendo dentro de un mundo muy confundido, porque esa nueva generación ya ni siquiera puede identificarse si es mujer o si es hombre. Entonces, como que esos patrones en los cuales nosotros fuimos criados, generaciones pasadas, en esta nueva generación son totalmente cuestionables. Por eso digo de que no existe un blanco y un negro y tenemos que tener mucho cuidado porque todas estas influencias cada día se están siendo influenciados por este tipo de pensamiento en las redes sociales, en las series, en las películas, donde ya ahora el malo es el bueno es el malo.
Por lo mismo que digo, ya no existen tales absolutos, tales verdades absolutas, sino que todo puede ser de una forma o de otra. De otra forma, dependiendo, es como depende. Es como depende, sí. Otra característica que cabe mencionar acerca de esta nueva generación es que también son un blanco perfecto para los influencers. Estamos viviendo una generación que le da mucho peso, mucho valor a lo que digan las personas famosas en las redes sociales, aquellas personas que tienen su propio canal y quizás tienen cientos, miles de seguidores, también a los que son celebridades. Entonces, ellos le están dando mayor importancia a lo que estas personas digan. Bueno, en resumen, podríamos decir que esa nueva generación ve las cosas con una óptica distinta, no tiene una visión concreta de su futuro, es decir, es una generación que vive en gran incertidumbre, vive de la subjetividad y el relativismo, solo quieren vivir el presente y le dan pues menos importancia a lo que es el futuro y el pasado. Ha perdido la personalidad individual, puesto que actúan como sus pares, hace culto al cuerpo y a la liberación personal, posee una dependencia excesiva de la tecnología, tiene una evidente pérdida de fe en la autoridad. Por último, esa nueva generación también es insensible ante las injusticias, por lo cual podemos ver que es una generación muy empática, muy solidaria y por ende también vemos que es una generación que es muy influenciada, atraída a todos estos nuevos movimientos que se están desarrollando hoy en día, estos movimientos sociales, feministas, pro aborto y todo esto. Bien, ahí ya conocemos las características de la generación Z, que el que se identifica ya sabe si pertenece o no a esa generación. Ya conociendo las características de la generación actual, ¿qué maneras podemos nosotros utilizar para evangelizar, para alcanzar esos jóvenes que todavía no conocen a Cristo? Sí, verdaderamente que esta nueva generación necesita nuevos métodos para poder evangelizarla. Por las características que mencionamos anteriormente, pues podemos darnos cuenta de que pues, son bien diferentes a generaciones. Todo es diferente. Ya quizás el tratadito a un joven no sea impactante. No sea muy impactante, o esos sábados que nosotros teníamos que nos despertaban con una bocina y alguien predicando y lamentablemente mandando a todo el mundo al infierno, pues quizás ya no sea un método como muy efectivo para esta nueva generación. Milka, nosotros debemos acostumbrarnos a que los métodos pues son simplemente eso, un instrumento que nos permitió alcanzar de la manera más eficaz y efectiva posible, pero que eso fue en un tiempo determinado, eso fue útil para una generación determinada. Tenemos que seguir el mismo ejemplo de Jesús. En Jesús vemos que Jesús era lo que en nuestro día podríamos decir un personaje totalmente pues irreverente a sus tiempos. Rompía totalmente el molde. Y podría decirte que inclusive las personas pensaban que él iba en contra de la ley y sin embargo lo que estaba era aplicando la ley, cumpliendo la ley. Precisamente, sin embargo, lo hacía de una manera en que los fariseos y los religiosos de su tiempo se sorprendían totalmente. Entonces, no, lo que Jesús hacía era llevar precisamente, él no encasillaba la gracia y la misericordia de Dios, sino que él la ponía en práctica. Y es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Inclusive tenemos el mismo ejemplo del apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 20 al 22, donde él nos dice que él se hacía judío para los que eran judíos, que él se hacía como que guardaba la ley para los que guardaban la ley. Lo que él hacía era, él estaba tratando de alcanzar el mayor número de personas posibles para Cristo. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que seguir ese mismo ejemplo. El más ejemplo lo tenemos en nuestro Señor, en Jesucristo, que compartía con los pecadores, se sentaba, comía con ellos, sanaba en días sábado, se juntaba con personas que otros no se juntaban, acercaba a las mujeres, incluía a las mujeres como parte de su ministerio, algo que era totalmente fuera de lo común y normal para su época, donde las mujeres no tenían ni siquiera ningún privilegio o estatus social. Entonces, en el mismo Jesús podemos ver ese ejemplo de cómo él se adaptaba, él veía cuál era la necesidad y yo creo que esa palabra es apropiada para nosotros el podernos adaptar a esa nueva generación. Lo que muchas personas tienen el temor es, pero que el mensaje es el mensaje, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Pero realmente el mensaje, la palabra de Dios, su gracia y su poder transformador, no lo vamos a cambiar. Pero sí podemos cambiar el método, la técnica, la forma en que nosotros damos a conocer las buenas nuevas de salvación. Mientras continuemos usando los viejos métodos
que fueron útiles en su tiempo, pero no van a ser igualmente de eficientes y útiles en esta nueva generación. Y vale la pena resaltar, Mirka, una frase de Jan Warsen, que él dijo que cada generación es responsable de alcanzar a su generación para Cristo. Es decir, nosotros somos los responsables de alcanzar a nuestra generación y entendiendo que cada generación es distinta. Amén. Ese es el reto de cada uno de nosotros como cristianos. Exactamente. Y tenemos que entender que hasta que nos rompamos esa mentalidad y ese molde, pues no vamos a ser de efectivos como Dios desea y sabe que nosotros podemos serlo. Seguir hablándole a los jóvenes solamente de temas espirituales o doctrinales que son necesarios, que no estamos diciendo que no sean necesarios, pero que no es suficiente. ¿Por qué? Porque no los ayuda a ellos a encarar cuáles son los problemas que ellos actualmente les afecta. Es decir, tenemos que saber hacer el mensaje de la palabra de Dios pertinente y relevante para la vivencia de los jóvenes hoy en día, porque hay muchísimos temas que a ellos les afecta, por ejemplo, el ciberbullying, el acoso que sufren los adolescentes, la violencia, la sexualidad prematura, la pobreza, entre otros temas, que reciben el mensaje quizás un domingo, pero luego salen de la iglesia, salen del templo y no ven cómo ese mensaje se puede hacer efectivo, se puede hacer pertinente, lo pueden... que no saben cómo aplicarlo a su forma de vida, a lo que están viviendo. Exactamente, a las cosas que ellos le están sucediendo. Todavía hoy en día hay muchos temas tabú para la iglesia que quizás no lo manejan en la iglesia, pero los jóvenes lo aprenden donde no lo deben aprender. Donde no lo deben aprender porque, como dijimos, esta generación tiene acceso a todo tipo de información y a veces nosotros, lamentablemente, como iglesia nos estamos limitando de hablarle estos temas a los jóvenes y ellos van a escuchar estos temas de personas que quizás pues no lo van a hacer de la manera correcta y personas que tampoco tengan temor de Dios para hablar. No todo es luces, no todo es show, no todo es diversión, pero sí todo debe ser de ayuda o debe de ayudarles a vivenciar la realidad del evangelio en un mundo digital cambiante y que es desapegado de las formas. Entonces, como iglesia tenemos que entender que sí, ciertamente no todo son estas características o que no todo es por diversión o que no es entretenimiento, sino que tenemos que entender el nuevo mundo en el que esta nueva generación está inmerso, un mundo virtual, digital, que es cambiante y que pues realmente es totalmente desapegado a lo que nosotros conocimos en generaciones pasadas. Y ahora, Eloy, con la pandemia, nos impulsó más a conectarnos con la generación Z. Ya todo el mundo está digital. Tú y yo estamos haciendo esta entrevista mediante Zoom. O sea, que nos empujó a esta generación. Entonces, nosotros como iglesia debemos despertar. Ya no podemos quedarnos con lo de atrás. Ya estamos en lo de ahora. Exacto, sabes, cuando nosotros vimos el principio de la pandemia, yo escuché muchos mensajes, pero hay uno que todavía lo recuerdo y es que no es solamente, la pandemia no solamente es una oportunidad que todos tuvimos para reflexionar, sino que también la misma iglesia es una oportunidad en que nosotros tuvimos para reflexionar y para poder aceptar ese llamado que Dios nos está haciendo, de poder evangelizar a las nuevas generaciones, de seguir llevando la luz a un mundo que está en necesidad. Entonces, todo eso ha servido para nosotros mismos reflexionar y cumplir con el llamado de Dios como iglesia que tenemos. Amén. Frente a las nuevas generaciones que se mueven bajo la premisa de la inmediatez, como ya hablamos, bajo una utilización diferente de las palabras y el lenguaje, ante la realidad de que se maneja todo ahora por imágenes, por emoticones, todo házmelo corto, más abreviado. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que a la hora de hablar, llevarles el mensaje de la palabra de Dios, tenemos que entender que ellos no asimilan un mensaje muy largo. Esos sermones largos pues no lo van a asimilar muy bien. Tampoco el contraste, como hablamos, del blanco y el negro. Y tenemos que saber que a esa nueva generación pues no le gusta mucho el contacto personal excesivo, sino que ahora todo es virtual, ahora todo se ve, las amistades, las relaciones, todo es a través de este mundo virtual. Y también esto nos coloca ante el desafío de que tenemos que ser pertinentes y concretos con el mensaje del evangelio. Tenemos que tratar de hacerlo todo pues
inmediato, un golpe, lo más rápido, resumir nuestros mensajes y a 10, mejor y si podemos inclusive resumirlo a 5 minutos. Y en ese tiempo, pues aprovecharlo al máximo, pero sabiendo que tenemos que ser más inmediatos, más rápidos y más cortos. Otra parte importante que nosotros tenemos que conocer o entender como iglesia es que las redes sociales son parte de su vida y por ende, una forma necesaria de llegarles con el mensaje del Evangelio es con mensajes cortos, llamativos, grupos interactivos, grupos virtuales, que ahora mismo también son muy comunes. La música son medios disponibles y que también debemos de utilizar. Algo que también que tenemos que saber que ahora mismo hay tantos estilos musicales a los cuales que podemos utilizar como iglesia y que tienen el mismo mensaje. Están hablando de Cristo, están hablando la palabra de Dios, quizás con ritmo y método. Unos ritmos que... Eso es lo que se trata. Exactamente, que así puedan comunicar más fácilmente con las nuevas generaciones. Quizás para generaciones pasadas es como un escándalo esta nueva música de hoy en día, pero no es así. Inclusive, nosotros somos los que santificamos la música. Nosotros somos lo que hacemos, no existe tal cosa como música santa, sino nosotros somos los que santificamos la música, primeramente a través de las letras y segundo a través de que somos nosotros, hijos de Dios, que la componemos y que la utilizamos, pero no hay tal cosa como música santa. Un aspecto muy importante a considerar de esta nueva generación es que la generación Z es espiritual, pero no es religiosa. Por eso nosotros podemos ver que ha tenido tanto alcance la manera en que se da el mensaje del Evangelio, donde decimos que Jesús es relación y no religión. Ha tenido tanta aceptación por parte de las nuevas generaciones precisamente por eso, porque vemos ese desprendimiento hacia lo que es la parte religiosa, pero no quiere decir que no sea espiritual, que no tengan ese anhelo, que no tengan esa necesidad que todos los seres humanos tenemos. Entonces, esta generación es espiritual, inclusive algunos dicen que es más espiritual que generaciones pasadas, pero que no es religiosa. En resumen, de las actividades que nosotros como iglesia pudiéramos implementar, estrategias que pudiéramos utilizar para poder conectar, alcanzar a esta nueva generación, entre muchas otras, pero dentro de ellas cabe que nosotros como iglesia nos podamos involucrar en la comunidad ofreciendo servicios a nuestra comunidad, hacer barzal, visitar colegios, universidades, escuelas, tener nuestros servicios especiales para poder evangelizarlos, es decir, no llevar a ese grupo de jóvenes de esa nueva generación a un servicio quizás normal de un domingo, sino tener un servicio especial para poder llevar el mensaje de una manera más corta, más sencilla, y que pueda conectar más fácil con ellos y que pueda ofrecerse actividades pues que les pueda llamar más la atención, como hacer talent shows, dar testimonios. Es muy importante que nosotros como iglesia entendamos que nuestro testimonio va a marcar a esa nueva generación, no solamente por lo que digamos, sino también por lo que vivamos. Es decir, se va a ver la relevancia de nuestra fe cuando ellos puedan ver ese cambio en nuestra forma de ser, que verdaderamente nosotros vivamos lo que predicamos. Tenemos que hacer más presencia en las redes sociales. Algo sin lugar a dudas que no puede ser pasado por alto en ninguna iglesia es que tenemos que siempre tener nuestras páginas, ya sea de Facebook, de Instagram, de cualquier red social, y que sea de manera constante, que, por ejemplo, tengamos contenido evangelístico semanal, diario, y eso no tiene que ser algo largo, puede ser algo corto, por lo mismo que ya hemos visto, tenemos que ser inmediatos. Entonces, mensajes cortos para poder evangelizarlo. Solamente por la circunstancia que estamos todavía viviendo con todo este proceso, sino que también es la manera en la cual más fácilmente podemos conectar con esa nueva generación. Bueno, me gustaría concluir con la frase que anteriormente mencioné, de que cada generación tiene la responsabilidad de alcanzar a su generación, y verdaderamente programas como ese, Milka, son programas que pues precisamente pueden llegar y conectar más fácilmente con esta nueva generación. Decir que aprecio y valoro mucho tu trabajo y que precisamente pues es un aporte muy significativo e importante para esa nueva generación y para poder evangelizar, conectar con esa nueva generación que estamos viviendo. Amén. Dios te bendiga mucho, Eloidi. No, Dios te bendiga mucho y gracias por compartir con nosotros este tema, que fue un tema que el público eligió y yo sé que va a ser de mucha bendición. Esperamos que sí, que
haya llenado las expectativas. Es lo que esperamos. Ha sido más que un placer para mí. Te doy las gracias nuevamente, Milka, por esta nueva oportunidad y esperando que sea de bendición para todo aquel que pueda escuchar y ver este video. Amén. Así que Dios te bendiga, Eloidi. Muchísimas gracias. Espero compartir más temas contigo. Recuerden, Eloidi es psicóloga, le pueden escribir. Eloidi, te pueden escribir, ¿verdad? Porque tú estás actualizada. Tú no eres de la que va a dejar. Estamos en las nuevas generaciones, claro que sí. Ok. Bueno, desde Japón me despido. Desde Japón te despides. Dios te bendiga, Eloidi. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias, Milka. Gracias a ti. Se va a formar una pelea entre el quita y pon. Y la cosa se puso fea. Llegó el quita y pon. Kitty pon, kitty pon, kitty pon, pon. Quita sé que tiene el corazón partido, señorita. Estoy seguro de que sabe lo que quiere, pero no sabe lo que necesita. Mercedes, te diré lo que sucede. A tu corazón cualquiera accede, y así no se puede. Guárdalo en 4 paredes y pon de guardián al que todo lo puede. Tu corazón no es de cartón. Quita la emoción, pon la razón. Olvida la traición, dale borrón al varón chuletón. Quita todo lo que te envenene y que te frene. Ponle stop a lo que de Dios no proviene. Quita el contacto que no te conviene. Pon la vista en Cristo que te sostiene. Quita todo lo que no edifica. Pon protección al corazón. Quita el grupito que te perjudica y ponle volumen a esta canción. Kitty pon, 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 kitty 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 pon, 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 kitty 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 pon, 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 kitty 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 pon, pon, pon. Quita y pon, quita lo malo, te daña el corazón y ponle asunto a lo bueno. Quita y pon, quita lo malo, te daña el corazón y pon a Dios que Él es bueno. Cuídate de lo que el ojo ve. David por la window esta vez sabe. Te cautiva el color de su tez y después todo sale al revés. Si te descuidas en la movida por estar mirando una fruta prohibida y se entera el dueño de su amor, serás como recta para el bateador. Pues manín, yo que tú analizo y me voy de rodillas para el piso. Al diablo ya quítale el guiso, demuéstrale quién te hizo. Manín, yo que tú analizo y me voy de rodillas para el piso. Al diablo ya quítale el guiso, demuéstrale quién te hizo. Quita lo que tú no necesitas, pon gozo pa' tu corazón. Quítale el ojo a la vecinita y ponle volumen a esta canción. Kitty pon, 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 kitty 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 pon, 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 kitty 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 pon, 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 kitty 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 pon, pon, pon. Yo ya te dije que no te enredara en las redes, que por estar siempre escondido esto es lo que sucede. Pues te ahoga aquí no tienes balsa, solamente una cuenta falsa, es de donde manda la salsa, pa' ver cómo el morbo recalza. Respira aquí y no revive, pendiente a lo que el mundo escribe, con lupa como detective, tú muerto aunque Carlos vive. Manín, yo que tú analizo y me voy de rodillas pa'l piso. Al diablo ya quitar el guiso, demuéstrale quién te hizo. Manín, yo que tú analizo y me voy de rodillas pa'l piso. Al diablo ya quitar el guiso, demuéstrale quién te hizo. Quita lo de estar tirando pullita, pon atención a la intención. Quita el deseo de tus orejitas, ponle volumen a esta canción. Kitty pon, 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 kitty 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 pon, 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 kitty 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 pon, 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 kitty 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 pon, pon, pon. Dale kitty pom pom, patea de home run, quita la dura amargura y pon la fe en acción. En Cristo tengo la armadura, ya no cojo presión. Cuando el pecado llamó, yo lo mandé al buzón. Tú no perteneces a este mundo incompleto, aunque parezcas Pinocho y el mundo ya petó. Aquí traje salvación pa' llenar ese hueco. Quita lo malo y pon lo bueno, te reto. Corte, se acabó la película. Deja de callar esa vida ridícula, que el mundo te tiene roto en partícula, comiéndote las uñas y la cutícula. Pon kitty pon, bota la presión y sigue este son que tiene el sazón pa' tu vida desabrir y pa' tu corazón. Pon lo bueno en acción y quita
todo lo malo que en tu vida no edifica y ponle asunto a lo bueno. Kitty bong, 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 kitty 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 bong, bong.